sonriendo, no sé bien de dónde, con aire tan puro, de quien del futuro espera la sonrisa encontrar. Tu vestido sin curvas, tus sueños guardando, yo quedo pensando que el día que llegue será solo felicidad. No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que luces linda esperando un bebé, esperando un bebé. Espero que haya sido con mucho amor, quien sea que fue, él te vea también, que luces linda, esperando un bebé. Tus deseos serán todos satisfechos, e importante es que tú sepas esperar. Tu voz ensaya la canción que un día, muchas veces con ternura, tú viniste sonriendo, no sé bien de dónde, con aire tan puro. A través de Radio Mina de la Expresión en el 95.3 de FM. De fondo escuchamos una canción muy bonita de Roberto Carlos, Estás tan linda, que habla sobre la belleza que es el embarazo. ¿Sí? El embarazo es de las cosas más importantes que sucede en la vida de cualquier ser humano, sobre todo de la mujer. Pero esto también genera muchísimas dudas. Y una de las dudas más importantes que acontecen en este proceso es saber cómo vamos a resolver ese embarazo, mediante parto o mediante cesárea. ¿Cuántas cosas se dicen sobre esto? Sobre el dolor del parto, sobre el dolor de la raquia, la recuperación, los peligros que existen, la episiotomía, cuántas cosas cuentan las mamás, pero esto termina siendo como en la feria, ¿no? Como te va, se cuenta y a veces no todo es verdad. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Parto cesárea. ¿Cuál es el mejor método de resolución? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas para que usted, mamita que está a punto de tener bebé o desea tener bebé, esté usted bien informada sobre las vías de nacimiento? Y para eso va a estar en unos momentos más nuestro buen amigo el doctor Alejandro Martínez Vivas. Tuvo una pequeña urgencia, pero ya está terminando, ya no tarda en llegar en unos minutitos más. Y por supuesto, en la conducción nuestro buen amigo, el titular de este programa por más de 30 años, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor Castañón Leo. Es un gusto tenerlo nuevamente en la conducción de este programa. A los que nos escuchan a través de la radio, estamos transmitiendo esto a través del 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión, de la cual es directora general la licenciada María Luisa Bravo Ortiz. Agradecemos infinitamente allá en cabina de controles a nuestro compañero y amigo locutor Bonifacio Luría Martínez. En cámaras y micrófonos de Mina Médica, agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez y a su ayudante, la guapa señorita que está a su lado. Saludos para ellos en el cuerpo técnico, cámaras y micrófonos. Las voces esta mañana, el doctor Martínez Viva de invitado, el doctor Fernando Castañón Leo y Sergio Arnulfo Ávila Toledo. También agradecemos las amabilidades que nos da nuestra administradora, la señora Isabel Velázquez López. Pues como lo comentaba, doctor, es bueno tratar este tema, un tema controversial muchas veces. ¿Cuántas veces no han sido motivo de demanda médico-legal una mala atención de un parto o una complicación de la cesárea? Pero no saben atrás de esas cortinas qué es lo que está pasando, qué es lo que vive el médico, porque también es un ser humano y descarga adrenalina o emoción. Entonces, muchas cosas de esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Antes los partos se atendían en casa, existían las famosas comadronas o parteras empíricas.
Actualmente la modernidad también las ha llevado a ellas a prepararse y también a saber hacer episiotomía, o ese corte que se le hace a la mujer cuando se tiene un parto vía natural, en la horquilla de la vagina, como así le llamamos. Y cuántos usos y costumbres que han costado vidas a esos seres, tanto al binomio madre-hijo. De todo eso hablaremos en unos momentos más con el prestigiado ginecobstetra, el doctor Alejandro Martínez Viva. Pero también en el campo de la pediatría hay cosas que acontecen. La atención del recién nacido, que consta de la atención inmediata y la mediata. Pues me gustaría saber qué es lo que pasa después del parto, qué función tiene el pediatra, doctor Castañón, qué es lo que hace el pediatra al recibir al recién nacido. Por lo natural siempre está presente el pediatra en una institución cuando es una operación cesárea, y por qué debe de estar ahí el pediatra. Bueno, afortunadamente, la naturaleza hace su trabajo por sí solita. Los pediatras estamos ahí solo para el bebé que por alguna circunstancia no van a hacer bien. Para que más o menos nos demos una idea, de cada 100 bebés que nacen, 90 van a llorar, van a respirar y no van a requerir ayuda de absolutamente nadie. ¿Sí? 10 van a necesitar que el pediatra intervenga. Y esa intervención puede ser desde aspirarle la nariz, la boquita al bebé, secarlo, estimularlo para que genere el llanto. ¿Sí? Y normalmente uno, generalmente, puede por ahí necesitar otro tipo de ayuda. Y para esos 10, y ese uno en específico, está el pediatra. Y eso significa brindarle lo que no está haciendo el bebé. El bebé en el momento que nace llora y respira. ¿Sí? Si no está respirando, nosotros vamos a hacer esa función de respiración. Con algunos aparatos especiales, unas bolsas y unas mascarillas, vamos a ofrecerle el oxígeno que ese bebé necesita para que siga haciendo la función normal, entre comillas, todos esos cambios se sigan llevando, pero yo apoyo a ese bebé para que no sufra ese cerebro de quedarse sin oxígeno por mucho tiempo y nos genere complicaciones como la asfixia perinatal, que es cuando el bebé se queda sin oxígeno mucho tiempo y obviamente muchos de los órganos del cuerpo sufren esta consecuencia de no tener oxígeno desde el cerebro, y podemos tener niños con retrasos psicomotores, con parálisis cerebrales infantiles. De hecho, es la causa número 1 de parálisis cerebral infantil, de retraso psicomotor, una asfixia perinatal. Es decir, que el niño no hace las cosas que debe hacer porque tiene retraso secundario de la falta de oxigenación. Entonces, perdón, entonces es muy importante que el niño respire y llore al nacer. Es lo más importante, ese es el intercambio, ese es el cambio entre la vida intrauterina y la vida extrauterina. La creencia popular es que cuando el bebé está en la pancita de mamá, tiene los pulmones colapsados, es decir, cerrados, y cuando empiezan a respirar, ¡pum!, se inflan como globos y entonces el bebé empieza a recibir oxígeno. No, los pulmones siempre están inflados, siempre, nada más que están llenos de líquido amniótico, y precisamente la función de llorar y respirar es que ese líquido que está atrapado dentro del pulmón empiece a salir. Y eso es lo que va a hacer que el bebé empiece a respirar buena cantidad de oxígeno. Es importante que sepamos que esa transición tarda aproximadamente unos 10 minutos en lo que el bebé empieza a respirar ya normalmente. ¿Por qué normalmente? Tenemos que saber que el bebé dentro de la pancita de mamá es hipóxico. ¿Eso qué significa? Que no vive con mucho oxígeno dentro de la pancita de mamá. Todos, todos en la actualidad sabemos de las saturaciones por el COVID. Mucha gente ya tiene su saturómetro y ya sabe, porque les decían, tienes que tener arriba de 94. Si baja de 94, al médico, ¿sí? Bueno, cuando el bebé nace, satura el 65% en el momento del nacimiento. Por lo tanto, el bebé va a nacer con cierta amoratadez, que va a ir recuperándose muy rápido, ¿sí? Y esa saturación llega hasta los 10 minutos por arriba del 90%.
Muy bien. por arriba del 90%. Es entonces cuando el bebé ya se ve todo sonrosado. Entonces va cambiando la tonalidad. Y esto es importante que lo sepan los papás, ¿no? Que el bebé va a respirar normal, va a tener una muy buena saturación y muy buena oxigenación a los 10 minutos de vida. Pero obviamente eso no significa que vamos a dejar a un bebé morado No, claro. esperando 10 minutos a que se ponga sonrosado. No, tenemos que valorar cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su patrón de respiración, cómo está respirando, que sea una respiración normal, ¿sale? Pues ya está con nosotros nuestro buen amigo, ¿sí? El doctor Alejandro Martínez Vivas. Está un poquito jadeando todavía, se vino corriendo. Pero bueno, Buenos días. vamos a adentrarnos un poquito al tema en lo que el doctor respira. La primera pregunta que tenemos contemplada es ¿en qué semana podemos decir que un embarazo ya es de término? En lo que él respira, voy a explicar cuándo un embarazo se considera ya de término. A partir de las 37 semanas de gestación, se considera que un bebé ya está de término, es decir, que ya tiene la madurez suficiente para poder nacer, ¿sí? Esto es entre la semana 37 y la semana 41, 42 como tope máximo, es para decir que ya se está pasando de tueste, pero de 37 en adelante es un niño que ya está maduro. Después de estas semanas, de la semana 42 en adelante, ya se considera posmaduro, es decir, ya se está pasando este muchacho. Ese seguimiento obviamente se hace de varias maneras. La primera es con las semanas de embarazo, se van contando después de que mamá dejó de menstruar en el embarazo, se hacen algunas cuentas y aquí empezamos a contar las semanas de gestación. Y otra manera de seguir las semanas de gestación es por características físicas que se toman mediante un ultrasonido. Pero para poder medir las semanas de gestación adecuadas, tiene que hacerse el ultrasonido en los primeros 3 meses de vida. ¿Por qué? Porque prácticamente todos somos iguales en los primeros 3 meses de vida. Es decir, aunque yo haya nacido midiendo 55 centímetros y pesando 4 kilos 4 kilos. 500 y el doctor Arnulfo haya medido 45 centímetros y pesado 1,8 kg, en los primeros 3 meses los dos pesábamos y medíamos lo mismo. Si de pura casualidad me hago un ultrasonido, bueno, mami no sabe que está embarazada y se hace un ultrasonido en meses posteriores, no va a ser necesariamente exacto, porque si es un bebé grandote va a medir más. Y hay medidas estándar para más o menos calcular las semanas de gestación. Así que lo más fidedigno es el ultrasonido de los primeros 3 meses y de ahí se hace la cuantificación de las semanas traspoladas. Es decir, vamos contando las semanas de ese primer ultrasonido y le vamos sumando si ya pasaron 2, 3, 4 semanas. A lo mejor le tomé el ultrasonido en el primer trimestre y tenía 8 semanas. Pues en las siguientes 2 semanas pues ya tiene 10 y así consecutivamente, ¿no? Porque estoy escuchando y qué es la importancia del control prenatal desde el inicio de la gestación. Muy importante llevarlo a cabo y qué mejor que la voz experta de un ginecobstetra conocido de la región, como lo es el doctor Alejandro Martínez Vivas. Y en relación a la pregunta que ya se contestó, ¿cómo se toma la decisión de la vía del nacimiento? ¿Por qué ustedes deciden parto o por qué cesárea? ¿Cuál es la decisión? Bueno, vamos nada más a complementar la número 1. Regularmente, sí, un embarazo se considera de término después de las 37 semanas. Es un término temprano, entre las 37 y 38.6 semanas. De las 39 a las 40 semanas es un término completo. Y después de las 40 semanas a las 41.6 semanas es un término tardío, ¿sí? Y obviamente un postérmino después de las 42 semanas. ¿Por qué o cómo nosotros decidimos una interrupción? Pues se tiene que tomar en cuenta todo el contexto, ¿no? O sea, no es fácil tomar una decisión, siempre lo he dicho. Hay 2 momentos difíciles en un embarazo, muy difíciles en un embarazo, y uno es el inicio y el final, ¿sí? El inicio, ¿por qué? Porque el saber la viabilidad de un embrión, ¿verdad? El saber que todo viene adecuadamente no es fácil, ¿sí? Y el final,
porque el tomar esta decisión precisamente puede ser trascendental para el futuro de este bebé y de la madre también. Regularmente tomamos todo este contexto en base a la comorbilidad, a los antecedentes del embarazo, al valor social que tiene ese producto o ese bebé para nosotros, ¿verdad? El tamaño del bebé, la situación del bebé. Hay indicaciones, por ejemplo, para cesárea específicas. Y si podemos decir, como antes de los 1905, por ejemplo, ¿y por qué digo en 1905? Porque en 1905 es cuando se empieza a institucionalizar y dar el servicio de la obstetricia en México. En 1925 es cuando realmente la gran mayoría de las mujeres acuden ya a un hospital a atenderse. Se crea el Hospital General de México, así como varias maternidades a nivel central, y empieza esto a crecer en el interior de la República. Empieza a haber la especialidad de ginecobstetricia y empezamos a modificar la atención que antes era domiciliaria por parteras profesionales e empíricas, ¿sí? Y cuya morbimortalidad en la madre y en el bebé era muy alta. Con el afán de nosotros disminuir esa morbimortalidad, o sea, esa lesión, ese daño que se puede crear en el bebé o la mamá, se empieza a institucionalizar la atención obstétrica. Y la atención obstétrica actualmente está sobre institucionalizada, ¿sí? Ya nos pasamos de esto. ¿Y a qué me refiero a que ya nos pasamos de esto? Bueno, a que se han cambiado todo se ha cambiado. Y ya ahora ya la decisión no es del médico, ¿sí? La decisión ahora es de la madre. Y ahora nos podemos dar cuenta cómo esto, si antes todos podían ser partos, todos tienen la capacidad de ser partos. El pélvico, ¿por qué no? Sí puede ser un parto. Actualmente ya no. Antes no había otra alternativa. Claro, había decesos, había distocias, había retención de cabezas, había muertes en este nacimiento. Por eso, actualmente, el parto pélvico es indicación de cesárea. Qué interesante, doctor, lo que usted está mencionando, cómo ha ido evolucionando el campo de la ginecobstetricia. Vamos a hacer un corte y regresamos, ya son las 11 de la mañana con 24 minutos. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM Radio Mina la Expresión y a través de redes sociales de Mina Médica. Un corte y regresamos, 11 de la mañana, 25 minutos. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcón. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo.
Albino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba. Estamos de regreso. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Vida la Expresión, el 95.3 de FM. En lo que nos platicaba usted, doctor, decía que pues prácticamente todos los bebés pueden nacer por parto. ¿Todos pueden nacer por parto? Prácticamente la naturaleza humana es así, ¿sí? Obviamente hay quienes nacen con más morbilidad, ¿sí?, que otros. Por ejemplo, el bebé que viene de cabecita tiene menos morbilidad al nacer, menos daño, menos lesión, pues, al nacer, que el bebé que viene sentadito. Pero también puede nacer por parto. Hay una vía natural para ello. El que no puede nacer por parto es un bebé que viene atravesado, por ejemplo, una situación transversa, que hay maniobras para poderlo también poner en el canal, pero obviamente tienen sus riesgos, ¿sí? Si hacemos realmente una obstetricia íntegra, bien consensada, creo que todos tendríamos la capacidad de nacer por parto, ¿sí? Ahora, la realidad es que en base a esta medicalización, porque así es el término, a la medicalización del parto, ¿verdad? Obviamente se instrumenta y se ha instrumentado y se han hecho muchas maniobras que actualmente ya están en desuso, ya empiezan a tener también su caducidad, tales como son la episiotomía, tales como son las versiones, tales como son el enema evacuante, por ejemplo, el uso de oxitocina, que son medicamentos y procedimientos que no deben de hacerse, ¿sí? Hablando de eso, mencionó la palabra oxitocina y a esto viene la segunda pregunta. ¿Cuándo se debe inducir un trabajo de parto? De primera instancia, cuando así la madre nos los permita. Una inducción se puede generar cuando tenemos un embarazo postérmino o en vías de prolongación, ¿sí? Cuando tenemos una ruptura de membranas, por ejemplo, cuando haya una necesidad, cuando hay una comorbilidad en esa madre y hay una necesidad de interrumpirlo, no en una forma urgente, ¿sí? Por ejemplo, en una preeclampsia Me leve. gustaría que siguiera hablando de esto, de las indicaciones de la inducción. Después de un breve corte, vamos a la identificación legal de esta empresa, que así nos lo rigen. 11 de la mañana con 30 minutos y regresamos a Pregúntele a su médico. Cuando más encarrilado estaba, emocionante como en las telenovelas. Vamos a un corte y regresamos. ¿Escuchas? Pregúntele a su médico. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Efectivamente, un tema. Mira, es que esto es interesante, este tema, y cuando estamos en la radio, Sí. pues nos llevan los cortes comerciales, porque cada media hora se tiene que dar la identificación legal de la empresa, Claro. porque así lo marca la Secretaría de Gobernación. Estas empresas están concesionadas. Entonces, uno de los requisitos es que cada media hora se identifique. Y eso es lo que cumplimos al marco de la ley. Pero el tema es emocionante, créeme que a mí no sé qué me da al ir al corte cuando usted estaba tan emocionado y explicando de la inducción. La inducción, como su nombre indica, es provocar el dolor durante el trabajo de parto. Y como lo dijo el doctor Martínez Vivas, pues una de ellas es cuando hay una preeclampsia, que hay un estado grave. Y de eso me gustaría que nos explicara por qué se tiene que introducir el trabajo de parto o inducir el trabajo de parto con una paciente preeclámpsica. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el tratamiento de una preeclampsia, el tratamiento real de una preeclampsia es la interrupción del embarazo.
Entonces, si tengo la oportunidad, si el deterioro de la madre y del feto no es importante, o el compromiso de ambos no es importante, pero sé que ya hay una preeclampsia y ya estoy en una edad en la cual sé que este bebé tiene una sobrevida plena, entonces puedo inducir un trabajo de parto. Regularmente una paciente con una preeclampsia no debe pasar de las 37 semanas, ¿sí? O una hipertensión crónica, por ejemplo, ¿no? No tiene que pasar de las 37 semanas porque entonces ya corre riesgo este bebé ahí. La inducción se puede hacer con oxitocina, con prostaglandinas, ¿verdad? Podemos empezar dosis mínimas, de menos a más. Regularmente en prostaglandinas desde 0.1 a 0.2 miliunidades por minuto. Y de prostaglandinas, 0.25, 0.15 microgramos se empiezan a manejar, ¿no? Cada 3, 4 horas, cada 6 horas. Y posteriormente se pueden complementar. Incluso puedo empezar con misoprostol y después con oxitocina. Oxitocina. Pero la inducción no es inocua. La inducción tiene un riesgo, ¿sí? O sea, no es de que, a ver, doctor, yo quiero que mi hijo nazca mañana, ¿no? Estamos de regreso. Me gustaría, estamos fuera de corte y decía el doctor que la inducción no es inocua, es decir, que no pensemos que no tiene riesgo. Adelante, doctor. Sí, la inducción tiene sus riesgos. O sea, el provocar algo antinatura, obviamente siempre va condicionado de un riesgo. El condicionar, el inducir un trabajo de parto, por ejemplo, muchas de las mujeres nos pueden pedir, doctor, yo quiero que mi hijo nazca mañana. Ah, pues pídele a la Virgen, ¿no? Que así sea en una forma natural, porque pues no es tan fácil el que yo te dé un medicamento y que no tengas una respuesta adversa también a este medicamento. Puede ser que sí tengamos el resultado que queremos, pero también tenemos un efecto adverso en el cual tu bebé puede tener sufrimiento, tú puedes tener un sangrado importante, desgarros importantes, o sea, o simple y sencillamente reacciones al medicamento no deseadas. ¿Ok? Hay algo que es sumamente frecuente y es causa de muchas de las molestias de los pacientes institucionales, ¿sí? Y que insulten desde el asistente hasta el médico por la irresponsabilidad, ¿no? Tenemos mujeres que es su primer embarazo y empiezan con el dolor, y tiene toda la familia preocupado, la traen corriendo a la atención, pasa con el médico la revisa y le dice, venga mañana, ¿no? Todo está bien, todavía no es tiempo. Y van mañana y, no, señora, no hay dilatación, el bebé está bien, regresa en 8 horas. Y esto genera un encono impresionante en la población. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto puede durar un trabajo de parto? Sí. Bueno, el trabajo de parto lo vamos a dividir en fases. Hay 2 fases importantes en el trabajo de parto. Una fase latente. ¿Qué es la fase latente? La fase latente son esas incomodidades, contracciones que empiezan a tener un ritmo, ¿verdad? Pero que todavía no han generado el cambio suficiente para desencadenar un trabajo de parto efectivo. Esto en una primigesta puede durar hasta 18 horas tranquilamente, sin ningún problema, ¿sí? De 12 a 18 horas. La mujercita va a tener contraccioncitas, de repente se le quitan, de repente vuelven, incomodidad en su pelvis, ¿verdad? Empieza ella a demostrar que hay actividad, llegan con el médico, le explora, el cuello apenas empieza a borrar o empieza a estar permeable. Entonces, estas pacientes no es conveniente que la dejemos El cuello de la internada. matriz. El cuello de la matriz, sí. Estas pacientes no es conveniente que la dejemos internadas todavía. Se ha visto que pacientes que se internan en este periodo, ¿qué creen? Se inhibe. Se le O se quita el inhiben dolor. o terminan en cesárea, se distocian. Por eso estas pacientes deben de condicionar o de hacer su labor de parto En forma natural. tranquilamente en domicilio, pero con una supervisión a distancia, ¿no? O sea, regresen 4 horas, regresen 6 horas. Las mandan a caminar. Esto es Pero se adecuado. molestan, básicamente. se molestan.
Ya Así quieren, es, ya así quieren es. que la pases. Pero se molestan porque no somos explícitos, porque por desgracia el personal de salud no nos dedicamos ese minuto para explicar lo que es un trabajo de parto, en lo que está viviendo la paciente. La fase latente así es, ¿no? Ahora, caray, ya tiene 24 horas en una fase de latencia con unos cambios mínimos, ahora sí, se está prolongando esa fase de latencia. Entonces, ya está creando una distocia. Entonces, ahí sí le interno porque necesito trabajar o valorar esa distocia, ¿sí? Regularizar las contracciones, ver que esté bien hidratada, que esté bien comida, que tenga suficiente glucosa, para que entonces esos músculos trabajen adecuadamente. Eso es lo que se condiciona en la primera fase. Una vez que la mujer ya ha adquirido 4 o 5 centímetros de dilatación, inicia la segunda fase, que es la fase activa del trabajo de parto. Y esta puede durar 12 horas, 8 horas, va a depender. En una multigesta, 6, 8 horas es normal. En una primigesta, hasta 8, 12 horas es normal. ¿Sí? Y esto va a depender básicamente ya no en tiempo, sino en lo que va avanzando por hora de centímetros de dilatación. Regularmente esto ya no lo valoramos tanto en tiempo como en centímetros que va avanzando por hora. Entonces se supone que un trabajo de parto en una fase activa debe de avanzar mínimo 1 centímetro por hora. Ya que está hablando del trabajo de parto, perdón, ¿por qué están indicados los tactos? Es lo que muchas veces se preguntan, es que me hacen muchos tactos, y sobre todo a nivel institucional, que pasan con el médico que está en urgencias, y luego el interno que está ahí valorándola, y luego a la sala de expulsión o de toco. ¿Por qué se realizan los tactos? Esta pregunta está fuera del contexto. Sí, lo que pasa es que por desgracia no tenemos ahorita cómo valorar una evolución del trabajo de parto si no es digitalizando el cuello. ¿Sí? O sea, no podemos saber, no tenemos una vista infrarroja ni ningún instrumento que me pueda orientar acerca de cómo va ese cuello dilatando. Y por eso llevamos una gráfica en la cual vamos apuntando tiempo, dilatación y cómo son las contracciones. Y en base a ello, vamos valorando nosotros, en base a una gráfica, ¿verdad? Si este trabajo de parto está siendo adecuado o no. ¿Puede haber alguna complicación por el uso inadecuado de tantos tactos? Claro. Tampoco se puede valorar cada 30 minutos, ¿no? Mínimo en un trabajo de parto efectivo debe de ser cada 4 horas. Ideal, mínimo cada hora. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, gracias. Así que si usted está en trabajo de parto, recuerde que el tacto digital a través de la vagina para alcanzar el cuello uterino es para ver la evolución de su trabajo de parto. No es porque sí tiene una indicación, como lo dijo, no hay la tecnología para ver cómo está avanzando, porque el trabajo de parto puede quedarse ahí. Se le llama trabajo de parto estacionario, donde ya no dilata más y muchas veces se tiene que utilizar la cesárea. Pero vamos a ir a un corte, son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 40 minutos. Escucha, pregúntale a su médico a través de Radio Mina La Expresión y a través de Mina Médica en las redes sociales. Un corte y regresamos, 11 con 40. Seguimos sin duda a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho más sana. Sin duda alguna, una de las quejas más frecuentes es esta parte de el trabajo de parto, ¿no? Sobre todo siempre en la mujer joven primeriza. Últimamente que hay embarazos de mujeres muy jóvenes, ¿no? Llega toda la familia, ¿no? Es curioso porque vienen en bola ya todos preparados, ¿sí? Ya hasta están las flores para recibir al bebé y le dice el médico, pues fíjese que pues apenas está como que empezando el trabajo, ¿no? No sé si todavía el término pródromo siga siendo Pródromos efectivo. es una etapa Son pródromos, prodrómica. apenas está empezando, no tiene dilatación, el cuello no se ha abierto. Para que un bebé pueda salir, el cuello de la matriz tiene que dilatarse 10 centímetros, ¿sí? Y a veces llegan y pues no está abierto absolutamente nada.
pues no es momento, no se puede hospitalizar porque, como bien lo mencionaba el doctor, se puede estacionar ahí y termine siendo una cesárea porque no le dimos el tiempo adecuado, ¿no? Y más si se acuesta a todo dar, de repente, muchas veces, secundario de la presión y de los gritos, las hospitalizan, ¿no? Y entra Así la señora es. que tenía mucho dolor en su casa y está plácidamente dormida en una cama, ¿no? Y obviamente esto retrasa muchísimo más el trabajo de parto. No, y acabamos disociando porque la presión del familiar, que ya llevo 3 días en trabajo de parto, al 3 días, ¿no? Pero esa es la interpretación que tenemos, ¿sí? La palabra distociando, ¿qué significa? Bueno, todo lo que irrumpe en la atención, todo lo que yo pueda instrumentar, todo lo que yo pueda medicar, todo lo que yo pueda incluso manualmente generar, ¿verdad? Es una distocia, Muy ¿sí? bien. Y todo aquello que sale sin mi intervención, sin que yo tenga la necesidad de intervenir, ¿verdad? Es una eutosia. O sea, es lo fisiológico, es lo normal. Hay algo que se lleva a cabo en la sala de expulsión o de toco, como le llamamos, un procedimiento obstétrico. ¿Qué es la episiotomía y cuándo está indicada? Sí. La episiotomía, como muchos de nosotros, al menos cuando me tocó ser residente, pues era un requisito. ¿Por qué? Porque se llamaba una cirugía ampliadora del canal del parto que evitaba el que se rasgara la vejiga, que se rasgara el piso de la vejiga, se rajara el techo del recto, y eso obviamente evitaba los desgarros. Era una gran mentira. O sea, no es como tal. Eh, y sí, la episiotomía generó muchas inconformidades, mucho dolor, ¿verdad? Y no evitaba desgarros realmente. Entonces, es algo que se institucionalizó por muchos años, ¿verdad? Y actualmente ya no debe de practicarse. Es una cortadura, es una herida que se realiza mecánicamente con una tijera, ya sea puede ser lateral de la horquilla de su vulva, lateral o medial, ¿verdad? En el periné. Y supuestamente, o no supuestamente, esta nada más se debe realizar en ciertas circunstancias. Cuando sí hay una boca estrecha, una vulva estrecha, o cuando voy a hacer maniobras en este hecho. ¿Cuál? Cuando voy a tener un parto instrumentado, que voy a poner forceps. Ya ahorita ya nadie va a poner forceps porque ni lo saben aplicar. Ya estas generaciones realmente Ya casi está en desuso, doctor. pues es un instrumento que todavía Efectivo. es muy efectivo, Pero hay que ¿verdad? saberlo usar. Pero hay que saberlo usar, Muy bien. ¿sí? También cuando vamos a atender un parto en presentación pélvica, por ejemplo, Sí. también es adecuado hacer una episio Episiotomía. para ampliar este canal, ¿no? Ya no debe de realizarse y si se realiza debe ser bajo el consentimiento de la madre. ¿Mm? Sí, antes era rutinario, ¿no? Y cuando estabas en formación de córtale, pero córtale bien, hasta abajo, córtale tal, grande, Hace ¿no? un mes. Y eran varios cortes, no solo uno, Nomás ¿no? me acuerdo. Pero No, parte, pobre mujer, la parte verdad. de las cosas que obviamente la ciencia va evolucionando y se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Muchas mujeres que quedaron con dolores para siempre, con dificultades para la micción, con desgarros mayores de lo que pudo haber sido un parto. Sí. La naturaleza es inteligente, sí desgarra un bebé cuando nace, pero la naturaleza sabe hacia dónde correr esos desgarros y se eso es- recuperan muchísimo más rápido. Esa es una gran realidad, ¿no? Incluso actualmente, por ejemplo, lo aconsejable, los, los masajes vulvares previos al embarazo, al parto. No eso ha sido y es realmente algo mágico. ¿En qué Que, favorece los masajes vulvares? no, pues, relaja mucho y da un mejor soporte en el periné. Entonces,
obviamente elonga la fibra, hace que la piel tenga mayor elasticidad, disminuye desgarros y favorece la recuperación de esa mujer. Como la palabra flojito y cooperando, Así en es. pocas palabras. Así es. Desde las 32 semanas se puede Ya, hacer ya los puede masajes, hacerse. sí, Gracias, diariamente, diariamente. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de un parto? ¿Tiene complicaciones el parto? Los desgarros, básicamente. Esa es una de las complicaciones cuando no sabemos, sobre todo mediar esa fuerza. Puede haber desgarros no nada más de piel, sino de músculos, de mucosas. También una de las complicaciones serias del parto son los sangrados, las hipotonías que pueden generarse. ¿Qué es la hipotonía? Cuando ese útero no se contrae adecuadamente, regularmente una mujer pierde 500 mililitros de sangre en el evento del parto, ¿sí? Cuando esa mujer pierde más de 500 mililitros de sangre, debemos de descartar que ese útero esté bien contraído o que no haya desgarros. Que esté duro, en pocas adyacentes, palabras. que esté hecho una piedra. Eso es. Básicamente. Al salir de la placenta, después de la expulsión del bebé, viene el tercer periodo, que es la extracción de la placenta. Este útero tiende a contraerse y a crear una contracción sostenida que evita precisamente el sangrado. Cuando esto no se lleva a cabo, cuando, por ejemplo, el equipo médico, porque hay maniobras para manejar un tercer periodo activo, que es pasar oxitocina y evitar también hasta el 80% los episodios de hipotonía. Cuando esto se obvia, cuando esto por X y Z no se generó, también ese es el riesgo que tenemos en un parto, ¿no? O sea, aquí debe haber una comunicación entre el médico y la enfermera, por si al Claro, médico se le claro. olvida decirle, doctor, le paso la oxitocina Claro, para poder apoyar y salir por un bien. inmediatamente. Así es. Qué bueno que nos platica esto, porque muchas veces debemos recordar que un parto, como muchos dicen, hasta el paletero lo puede atender, hasta en la calle se atienden, pero muchas veces existen complicaciones que gracias a Dios no se han presentado, en la cual la mujer puede morir desangrada en este tercer periodo llamado de alumbramiento, que es la expulsión de la placenta y lo que conlleva a estas complicaciones tan graves que muchas veces acaban en una histerectomía, por un riesgo tan grande de perder la vida a la paciente y que en ocasiones desgraciadamente acontecen, pero son casos muy remotos. Adelante, doctor, ¿algo más que desea agregar? En caso de una cesárea, doctor, programada, ¿en qué semana se debe interrumpir? ¿En qué consiste? Ya dijimos cuando un bebé es maduro y cuando no, pero en caso de una cesárea programada, ya decidió la mamá que quiere cesárea, por X o por Y. Cuando llegamos al término del embarazo. Cuando consideramos que ya es un bebé de término, cuando la placenta nos da también ciertos estigmas de decir que ya es una placenta madura, cuando el bebé, o vemos bastante en el líquido amniótico, bastante lanugo, bastantes partículas heterogéneas, o cuando ya estamos seguros de que ese bebé mínimo está por arriba de las 38 semanas, 39 ideal. ¿Sí? ¿Cuándo es el momento ideal para interrumpir? No se necesita. O sea, la naturaleza es muy sabia. Lo ideal es cuando inicie el trabajo de parto. Eso me está diciendo, este bebé ya está maduro. Y aún así, pueden hacer retenciones, pueden tener dificultades de adaptación los bebés. Ahora, a una edad menos o una edad más en la cual podamos 37, 36 semanas, obviamente esto es mucho mayor, ¿no? Ojo, es importante aclarar que estamos diciendo cesárea programada, ¿eh? Porque a lo mejor va a decir la mamá, oigan, a mí me operaron a las 36 semanas. Sí, ¿Por qué sí, dicen sí. que ahorita las... Y fue el doctor Martínez que me operó a las 36. Sí, Sí, sí. estamos hablando de cesárea programada. Pero porque hay condiciones médicas así es. Eso es, así voy. es, así donde hay que interrumpir. A eso es. voy, doctor. Y para los dos, ¿qué tan importante es la maduración pulmonar?
¿por qué se tiene que aplicar algún medicamento? ¿En qué consiste? ¿Preserva la vida del bebé? Sí, mira, dentro del desarrollo pulmonar, a partir de las 24 semanas, inicia la etapa sacular en el pulmón del bebé. Esta etapa es cuando se diferencia los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Unos van a ser formadores de la sustancia tensioactiva y el otro va a ser nada más estructurar el alveolo. Estos neumocitos que van a formar la sustancia tensioactiva, después de las 24 semanas empiezan a generarlo. Desde entonces nosotros podemos acelerar esto o mejorar esta formación. Dando ciertos medicamentos. Se manejan los esteroides, la betametasona, que es un esteroide de acción prolongada. Se dan dosis importantes para crear un estrés en ese tejido y que genere la formación de los corpúsculos laminares. Estos corpúsculos laminares ahí se quedan y se van a liberar cuando inicie el trabajo de parto, cuando empieza ese bebé a entrar en estrés, cuando ese estrés, esas contracciones, ese paso por el canal, ¿verdad? No es porque sí, nada más. O sea, eso es parte del complemento del nacimiento del bebé y del desarrollo del bebé. Muchas veces lo evitamos haciendo una cesárea, ¿verdad? Y obviamente, bueno, lo vivimos, ¿no? Se somete al bebé a un riesgo de que no tenga una adaptación ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque le faltó ese estrés, ese paso por ese canal. Y a pesar de que sean a las 39, 40 semanas, puede generar este tipo de problemas. Muy bien, doctor. Ya que estamos hablando de la cesárea, ¿duele la anestesia de la cesárea? Comúnmente la conocen como raquia. ¿Duele este tipo de procedimiento? Todo tiene riesgos, todo puede generar dolor, hasta un enema, hasta el hacerte la tricotomía, o sea, Afeitarte la el vello. rasurada, ¿verdad? Y obviamente la instrumentación del raquis también puede generar dolor. Obviamente puede generarte riesgos. No es tanto como que duela ese hecho, ¿no? Sino que hay riesgos importantes. Y uno de los tantos puede ser el dolor. Pero también, por ejemplo, el poner una analgesia obstétrica en un trabajo de parto, ¿sí? O sea, la paciente no quiere experimentar el dolor. Bueno, es el mismo riesgo el poner una analgesia que el poner un bloqueo peridural para una cesárea. Pero la analgesia no es obligatoria tampoco. En Estados Unidos no se hace analgesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es causa de demanda también. Porque puede quedar con una parestesia, aunque es recuperable y todo eso, pero puede generar una pérdida de la sensibilidad. Ándale, una pérdida de sensibilidad, no de la movilidad, sino la sensibilidad, aunque son recuperables, pero pues ya generan un encono en el paciente y una causa de llevar eso a la corte, ¿no? 11 de la mañana con 55 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión y en redes sociales a través de Mina Médica. 5 para las 12, un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Compartan, por favor, compartan mucho esta información. Sin duda, uno de las cosas que más se cuenta en la mamá, ¿no? El dolor de la raquia, ¿no? Y muchas mamás llegan temerosas a la hora de la anestesia, del bloqueo, y resulta que ya, ¿no? A veces es increíble. Ya, sí, ya terminamos, acomódese, ¿no? ¿Cómo? Pero si no me dolió, ¿no? O sea, no a todo el mundo. La maravilla de la Claro, anestesia, la ¿no? anestesia. Antes ya infiltran antes, ponen unos piquetitos ahí para que no duela duele el esta procedimiento. parte, y ahí la realidad es que tenemos varios colegas que son muy Ávidos, buenos, sí. muy hábiles, y un Para el piquetito bloqueo. rápido y
súper tranquilos los pacientes. No sé si se ¿no? acuerden, antes se aplicaba la anestesia y el tiempo de recuperación era prolongado. Actualmente el paciente ya del quirófano sale despierto, lo que Vale que antes hay no muchos existía. anestésicos. Los Actualmente hay. tipos actuales de anestésico que tienen menos riesgo, antes se escuchaba mucho, quedó en la plancha, se pasaron de anestesia. Actualmente es muy poco ese porcentaje que se ve, que puede pasar por alguna complicación que se llegase a presentar, pero ya gracias a la ciencia que ha avanzado, esto se ve menos. Sí, sí, medicamentos, digo, a veces que no quedaba y hay que pasarle medicamentos por la vena, medicamentos que hacían que alucinara al paciente. Todavía, a veces, ¿no? Muy raro, pero Sí, ya sí. afortunadamente es cada vez muy, muy raro. Y es muy raro también que haya dolores o molestias posteriores, ¿no? Claro. Entonces, la realidad es que no todo es verdad lo que se cuenta, ¿no? Seguimos en vivo a través de la radio, en el 95.3 de FM y a través de redes sociales. Algo también que es clásico, ¿no? La incisión del bikini o la media. Muchas personas llegan a las instituciones, sobre todo públicas, o a veces y también privados, con una urgencia real. Hay que operar al bebé, por ahí está sufriendo. Salen y se ven la herida. Dicen, mira, me dejaron como costal esto del seguro, esto Me hicieron una autopsia. esto es del comunitario, de todos los, este es de Pemex, no Pemex. Mire la rajadota que me hicieron No, en en medio. Pemex no, en Pemex no. Yo quería la del bikini, ahora no me voy a poner bikini, ¿no? ¿En qué consiste esto? ¿De qué depende que la incisión sea media o sea transversa? O sea, básicamente el acceso. O sea, ¿qué necesito yo como cirujano? A ver, si yo tengo un bebé que está transverso con el dorso inferior, sé que voy a tener dificultad para extraer ese bebé. Necesito espacio para maniobrar. Entonces, señora, voy a ir media. ¿Sí? Todos nuestros tejidos corren longitudinalmente. De Longitudinalmente. arriba hacia Todas abajo. nuestras fibras, de arriba hacia abajo, no de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, al correr así los principales, sobre todo los que nos crean la prensa abdominal, al hacer yo una incisión transversal o estética, o la tipo Fanesteel, o hay otras, obviamente voy en contra de los tejidos, voy lacerando, disecando, cortando nervios, vasos, ¿sí? Y en cambio, en una media, a pesar, tengo mucha visión, tengo cómo maniobrar ante cualquier emergencia, cualquier cosa, y no me restringo, ¿sí? Y es lo más anatómico posible. Esa es la incisión ideal. La hacer- media. La media sería la ideal ante cualquier eventualidad. Para que ustedes nos Obviamente, expliquen, perdón, para que nos hagan un reconocimiento, es la que está por abajo del ombligo, el corte se hace por debajo del ombligo hasta la sínfisis del pubis. Y como lo explica el doctor Martínez Viva, es lo ideal, solo por cuestiones de estética o de trabajo, porque por decirlo, una teibolera, una vedette, un artista, pues de eso vive y es lo que trata de conservar. del Pero puerco. eso. Adelante, perdón por la interrupción, doctor. Entonces, el acceso en una estética, si tú le llamas Sí. Fanesteel, este tipo de cirugías obviamente pues es más tardada, si tú quieres, lesionamos más tejidos y nos limitamos el acceso, ¿sí? Entonces, depende de la indicación, si es una cesárea programada, puede ser que pueda hacer una Fanesteel tranquilamente, y va a depender de por qué la estoy programando así, ¿no? Si es un bebé, por ejemplo, que viene atravesado, pues lo siento, señora, pues ya tiene una Fanesteel previa, pero este bebé viene así Un ancla. y no quiero arriesgarla, ni a usted, ni a su hijo. Entonces, más vale de esta forma. Pero expresando y sabiendo sobre todo qué es proyectando sobre todo la cirugía en base a crear el mínimo daño posible en el bebé o en la madre. Ya son las 12:01. Mire, tan emocionante está este tema que nos pasamos un minuto de la identificación legal. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Efectivamente, es
Siempre hay un precepto en medicina, ¿no? Primero, la vida antes de la función, ¿sí? Así es. Y la segunda es la función antes que la estética. La estética es lo último, ¿sí? No importa que lo deje yo chueco, pero vivo, ¿no? Ese es el precepto original de la medicina. Si puedo dejarlo derecho, lo dejo derecho, ¿no? Y si puedo dejarlo muy bonito como estaba antes de tocarlo, es el último precepto, ¿no? Así es. Entonces, lo mismo se aplica en esto. Recordemos que es un procedimiento quirúrgico, ¿sí? ¿Cuántas capas se rompen, doctor, para poder Uy. llegar al útero, del tejido del Sumamente. cuerpo? ¿Cuántas capas pasamos? Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo, peritoneo parietal y peritoneo visceral, son 6 capas. Sí, capaz. O sea, Para observar el útero. No es un cortecito, no es llegar y el doctor abre y hace un corte, ¿no? Eso no es, se ve muy fácil, ¿no? No, Pero hay que conocer la anatomía. ¿Y qué pasa? Todos estamos capacitados para hacer una cesárea. Muchos de nosotros todavía nos titulamos como médicos cirujanos. Sí, Ya lo quitaron, ya es licenciatura en medicina, ya no es médico cirujano, porque no tenemos las competencias adecuadas para hacer una cirugía, pero cualquiera puede hacerlo. sí. ¿Cuál es el problema? Que yo no estoy capacitado para resolver una urgencia cuando algo sale mal. Hasta ahí me voy a quedar. No, yo nada más de abrirla, ya no sé, ya se complicó, ya no sé cómo arreglar esa complicación. Esa es la parte importante de saber con quién ir, ¿sí? Porque, como decía el momento del nacimiento, pues cualquier bebé nace bien, no requiere ayuda, pero si cuando el bebé nace mal, el pediatra que está presente no sabe qué hacer, pues no sirve de nada, porque para eso lo contrataste, ¿no? Así es. Estamos de regreso. ¿Cuánto tiempo tarda en promedio una cesárea? Aproximadamente unos 20 minutos y 20 días de hospitalización, ¿verdad? Y un término medio, 1 hora, hora y media aproximadamente tarda una cesárea, ¿no? Va a depender de la habilidad del cirujano, del acceso que haya, de la masa, del índice de masa corporal de la paciente también, sí, básicamente. Sí, obviamente también hay, por ejemplo, cuando tenemos al bebecito que de repente se le dejó de escuchar la frecuencia cardíaca, Ah, ¿no? no. O el accidentado, y tienes que entrar corriendo, y entonces ahí sí es un tajo, ¿no? Agarras y Ahí como vamos hasta sea. el útero. Como sea. ¿sí? El útero, así Y a es. lo mejor esa cesárea tardó 5 5 minutos, minutos. en lo que le pusieron la anestesia por la vena y en lo que se abrió, tardó 5 minutos, Sí. ¿no? Pero obviamente, a mayor rapidez, mayor complicación. Como decía, 20 días de hospitalización porque pues se me complicó la cosa, ¿no? Hablando de eso, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que puede presentarse en una operación cesárea? Bueno, básicamente lesiones a órganos eh, cercanos, como es vejiga, intestino, Muy grave. ¿sí? La prolongación de la histerotomía, lesión de las uterinas, por ejemplo, es otro Grave. tipo de complicaciones. Los hematomas, los vasitos sueltos que quedan y que puedan generar colección de sangre, las infecciones y también los sangrados, que son más fáciles de controlar ahí en la cesárea, pero aún así las hipotonías también son tan presentes. ¿Por qué en algunas ocasiones se realiza una cesárea y acaban en histerectomía? ¿Por qué les quitan la matriz? Es la pregunta que muchas mujeres se hacen. ¿Por qué tanta cesárea? Y quiero Ajá. irme un poquito atrás Sí, para doctor. Me parece interesante. concluir con esto. Mientras más embarazos, mientras más cesáreas tengamos, más riesgos o pelamos, hagan de cuenta, esa cavidad la dejamos descubierta, endeble a que cuando llegue un nuevo embarazo, la placenta penetre ese útero. Regularmente ustedes, mujercitas, tienen una capa que protege la penetración de la penetración de esta placenta. Se llama capa de Nitabus. Es una capa de epitelio cúbico que reviste el útero completamente. Cada cesárea, cada parto, cada legrado lesiona esta capa. Va generando una herida.
Si yo tengo un nuevo embarazo y esta placenta decide, o por el tiempo, por el trofismo que existe, decide implantarse donde está esta herida, estas vellosidades, lo que forma la placenta, tiene la capacidad de penetrar el músculo uterino. Se conforma como un cáncer, haz de cuenta. Sí, doctor. Cuando hay este tipo de lesiones que se llama acretismo o percretismo o incretismo, pues el útero no se contrae y son sangrados tremendos. Es una llave abierta. Es una llave que en 5 minutos la mujer se muere si no actúas, ¿sí? Puede penetrar incluso la vejiga, puede penetrar incluso el recto, ¿sí? O vasos. Entonces, muchas veces, sobre todo a nivel institucional, puede ser que ni cuentas hayan dado de que esta paciente tenga un problema de este tipo. Y se entra a operar y cuando sacamos al bebé y queremos sacar la placenta y nos damos cuenta de que todo está pegado y es un sangrado muy importante y tenemos que salvar, lo que decía el doctor, la vida de esa mujer. Entonces Muy lo bien. que se procede es quitar ese útero, porque si no, no la voy a salvar. Doctor, hay una regla en obstetricia que nos dice hasta cuántas cesáreas tiene derecho una mujer y qué tiempo de recuperación entre una y otra se debe de esperar. Regular, lo ideal sería mínimo que tuviéramos un periodo entre un embarazo y otro, o una cesárea y otro, mínimo de 2 años, 2 años. ¿sí? Realmente un número ideal para nacimientos, 2 a 3 máximo, no más. ¿Es ¿sí? cesárea igual? No, cesáreas 2 máximo. 2. Cesáreas 2. Ideal. Ideal. Sí, pero yo he atendido mujeres con 9 cesáreas, ¿Qué cosa, doctor? 9 cesáreas. No puede ser. O sea, no manches, o sea, es claro que dice, Sorprendente. "Oh, sí, sabía yo que iba yo a un riesgo en la última, ¿no? Una ruleta Ah, rusa, ¿no? Y Sí. sí, Sí. tuvimos que terminar en histerectomía, pero son hechos ya cada vez menos, ¿sí? A lo que ya cada vez la mujer, esta socialización de la cesárea y el parto es algo que no es una decisión nada más de la mujer, es una decisión de la familia, ¿sí? De la mamá, del esposo. Hay tantas ideas de que no, pues es que yo no quiero quedar abierta, yo no quiero tener incontinencia urinaria o incontinencia fecal, ¿verdad? Por un parto, por ejemplo, mal llevado. Pero también la cesárea tiene sus riesgos, o sea, no es inocua. Y tampoco, también eso de decir, no, es que yo tuve un parto y es dolorosísimo. Sí, duele, pero duele un minuto, ¿sí? Posteriormente ya no. Y la cesárea te va a doler toda una semana, o si no es que todo un mes, ¿sí? Entonces, valórenlo, porque realmente no, hay mucha diferencia también en la morbilidad, o sea, en el daño que genera una cesárea o todo el tejido que nosotros removemos a lo que se remueve en un parto real. Tocando esta parte, el tiempo de recuperación, partos versus cesárea, ¿cuál es la diferencia? Abismal. No, el parto, la mujer sale sin ayuda y caminando sin ningún problema cargando su bebé. La cesárea, no, la cesárea, pues, quejosa, todavía con riesgos de infección, con riesgos de tener algún hematoma, o sea, no, un tromboembolismo que es más común en la cesárea que en el parto. Se tape Sí. un vaso sanguíneo por un coagulito por ahí. Así es. Entonces, prácticamente el parto termina el dolor cuando nace el bebé. Y la cesárea empieza el dolor cuando nace el bebé. Empieza el dolor cuando nace el bebé. Así es. Respecto a la lactancia, ¿existe alguna diferencia entre una mujer que haya tenido un parto vaginal versus una mujer que haya tenido un parto por cesárea? No.
No interfiere nada en la lactancia. No interfiere. La movilidad obviamente es mayor en la mujer que tuvo su parto, pero no interfiere en la producción, en la capacidad, no se interfiere. Más sí en la movilidad y en la libertad de tener ciertas posturas para una lactancia exitosa, ¿eh? En resumen, doctor, ¿cuál es la mejor vía de nacimiento y por qué? Con base, obviamente, en sus conocimientos, en su amplia trayectoria como médico ginecobstetra y perinatólogo. Sí, obviamente esto no es negado, ¿verdad? Es el parto. El parto es la mejor vía de nacimiento. Es necesaria en la maduración del bebé. El bebé no acaba de madurar sin este paso a través del canal, siempre y cuando sea posible, obviamente. Hay situaciones en las cuales no es posible, así querramos, no es posible el trabajo de parto. Es lo ideal, ¿no? Lo ideal. ¿Y todas tienen la capacidad? Sí, todas tienen la capacidad. El obstetra te dirá si realmente es posible ya al fin del embarazo, y esto no se puede saber al principio del embarazo. Todas tienen la capacidad mientras están embarazadas, ¿no? Pero ya el término es cuando vamos a ver si hay desproporción, si la situación es adecuada, si la comorbilidad de la mamá no influye en esto, ¿verdad? Que no tenga una preeclampsia, que no tenga diabetes, que no sea un bebé macrosómico, ¿sí? Macrosómico es un bebé grande que nace con peso más alto de lo esperado. Ok, tenemos por ahí dos comentarios, hay muchas felicitaciones. Trix dice, ¿qué traumático es la episiotomía, ya que en muchos casos ocasiona incontinencia urinaria y los prolapsos? ¿Es real esto? No, la episiotomía se hace para evitar precisamente prolapso y lo que generó el prolapso real es pues, el parto tan traumático que tuvo, básicamente. ¿Sí? Quizás un bebé muy grande y la reparación del epicio, si no fue la adecuada, pues obviamente sí le va a quedar dolor permanente. Eso se llama dispareunia. Eso es lo más frecuente Es de lo las más frecuente. complicaciones de la episiotomía, las relaciones sexuales dolorosas posterior a Así estos es. cortes, ¿no? Y eso se debe precisamente al corte de las fibras nerviosas que hacemos, que no se recuperan de igual manera. Y lo que antes generaba placer, ahora puede causar mucho dolor. ¿Hay tratamiento para esto? Sí, sí hay tratamiento, o sea, hay que reconstruir y bueno, con el tiempo esto va a ir poco a poco cediendo, ¿no? Otra pregunta de nuestro buen amigo el doctor Edgar Pérez, ginecobstetra, conocido de Cayuca, un saludote. Dice, ¿cuántas unidades de oxitocina se deben administrar, Master? Me imagino que habla En del el parto. tercer periodo, en el parto tercer cesárea. periodo son 10 unidades. 10 unidades a la expulsión del hombro anterior, inmediatamente poner los 10 unidades para que el útero se contraiga adecuadamente. Pues no hay más preguntas, hay muchas felicitaciones y muchos saludos. Una de sus fans, Yanni Martínez. Saludos, Yanni, saludos, un abrazote. Pues nada más, doctor. ¿Algo más que desee agregar para despedirnos, doctor? Muchos hemos crecido y en base a cómo ha evolucionado la obstetricia aquí en nuestro país, también ha evolucionado la idealización de una cesárea en nuestro medio. Eh, Conforme institucionalizamos la atención obstétrica para disminuir las lesiones y las muertes tanto en la mujer como en los niños, nos hemos equivocado en sobreactuar al respecto, creando muchas cesáreas y actualmente este es el principal, el número de cesáreas tan descomunal que hacemos es la principal causa de riesgo en un segundo o tercer embarazo, ¿sí? De crear placentas previas, secretismos, sangrados y muertes otra vez en los bebés, en las madres. La cesárea no evita el daño en el bebé, no es inocua para el bebé, tiene también sus riesgos para el bebé, ¿verdad? Sobre todo
la inmadurez, la falta del paso por el canal, que es primordial para el bebé, es un complemento Sí, para en evitar la la madurez adaptación pulmonar, ¿no? La para evitar la taquipnea adaptación, transitoria. así es. Ahora, eh, muchos, ¿verdad? Nos quejamos del dolor o se prefieren una cesárea por el dolor. Como bien lo dijo el doctor Castañón, en el parto el dolor termina con el nacimiento del bebé y en la cesárea inicia apenas con el nacimiento del bebé. Y es algo que si en el parto duró unas horas, en la cesárea va a durar varios días o semanas incluso. Lo natural siempre va a ser mejor que lo instrumentado o artificial, ¿sí? Y lo natural es el nacimiento. Ahora, debe de ser un nacimiento respetado, debe ser un nacimiento amigable, debe ser un nacimiento confiable, debe de ser un nacimiento acompañado sobre todo, ¿verdad? Porque tampoco es olvidar a la que tiene un trabajo de parto o dejarla a que evolucione sin una supervisión, ¿no? Siempre tenemos que valorar los riesgos y los beneficios. Siempre ponemos en una balanza qué es lo mejor para esta mamá y este bebé. Algo que me quedó muy claro, y lo platicamos, ya hemos tenido por ahí algunos otros programas sobre la atención respetuosa, amigable, y esto comienza desde la información, el ser respetuoso y amigable en el embarazo. Y es importante que, estimada mamita, que va a atenderse próximamente o planea hacerlo, desafortunadamente una cesárea es más rápida para la atención, entre comillas, ¿no? Un trabajo de parto se tiene que cuidar. Un trabajo de parto le lleva mucho tiempo a un ginecólogo y desafortunadamente seguimos teniendo indicaciones no honestas, ¿no? No todo circular de cordón es forzosamente indicativo de cesárea, no todo maduración placentaria es indicativo de cesárea. Hay muchas cosas que no son indicativas de cesárea que desafortunadamente se siguen empleando para hacerlo, ¿no? Entonces esta parte de la honestidad, y algo que me quedó muy claro cuando hablamos de parto y cesárea respetuosa, amigable, se dijo que prácticamente todas las mamás, todas tienen derecho a que se intente un trabajo de parto si así lo quieren. Si no funcionó, entonces adelante. Pero no venderles las ideas desde el principio que no se va a poder, porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, se puede, ¿no? Ahora, otro de los puntos importantes. Actualmente ya el médico no elige cuál es la vía del nacimiento. ¿Sí? Ya Sí, ya llegan. ya llegan solicitando esto. Y obviamente es parte también de nuestro deber, ¿no? O Claro. sea, la atención no la podemos negar, ni mucho menos. Incluso creo que todos Tetra está ávido de hacer una cesárea y tener la capacidad de resolver cualquier complicación. Pero ¿es más riesgoso una cesárea que un parto? Sí. Claro, hay partos que pueden ser, mejor hubieses operado la cesárea, ¿no? Porque sí, en verdad, hay Sí, partos que es pasa un una albur, máquina. pero estamos hablando del Sí, porcentaje, así es, obviamente, mucho así es. menor, Hay ¿no? partos, como dice la señora, ¿no? Pues, hasta incontinente la dejó, ¿no? Y obviamente sí pudo haber sido un parto traumático, ¿no? Un parto muy desalentador para las mujeres y con una experiencia completamente gris. Eh, el parto siempre tiene una ventaja ante la cesárea, siempre la va a tener. Es mucho mejor, va a crear menos daño. Al bebé le ayuda mucho, ¿verdad? Y es muy respetuosa la decisión de la madre de elegir, ¿sí? Porque también yo no voy a someter a una mujer a un trabajo de parto No si ella no quiere, desea, claro. Pero porque es una comunión lo que se ve en el se trabajo de parto, es necesita la una compañía. cooperación completa de la mamá Así y el es, deseo completo de la mamá, así ¿no? es. Y no solo la mamá, el papá y la familia, el entorno, quien la va Sí, a porque cobijar, ¿no? si no es un caos. Si no, eso es un caos.
Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Unos saludotes por ahí muy rápido a Carmen Alafita, Rosy León, Ana José, a mi querida suegra Evelia Rivera. Adelante, doctor, para despedirnos. Muchísimas gracias. Pues agradecerle al doctor Martínez Viva el haber estado con nosotros y disipar esas dudas. La verdad, un tema tan emocionante sobre el parto y la cesárea, muy bien explicado. Hay algo muy importante que hay que aclarar. Estos programas se realizan a través de la radio y en redes sociales para que usted lo comparta. Eso es lo que nos agrada. La mejor satisfacción que puede tener el doctor Fernando Castañón, el doctor Ávila y todos los que laboramos en esta empresa del Núcleo Radio Mina es que estos temas se difundan. Hay mucha gente que esto crea polémicas, crea problemas hasta médico-legales. Y qué mejor que traer un exponente que llegó a ser jefe de ginecología y obstetricia del Hospital de Concentración de Petróleos Mexicanos y que vea a la gente y que escuche que un parto o una cesárea no es un mundo de color de rosas, es una caja de Pandora que te trae sorpresa y no sabes en qué momento te puede llegar, lo vivimos. Y créanme que el médico no está hecho para causar tragedias. Desafortunadamente se presentan y ante el dolor el responsable es el personal médico. Esperemos que hagan conciencia antes de señalar a un personal de salud. Recuerden que nosotros también somos humanos y también sufrimos y en algún momento lloramos cuando ocurren este tipo de situaciones. Ese es mi mensaje, que hagan conciencias antes de que ocurra algo y que no nomás señalen por señalar. No, ustedes no saben qué hay atrás de un quirófano, no saben cuánta adrenalina hay en el personal de salud cuando se atiende un parto y una cesárea. Es mi mensaje. ¿Algo más que desee agregar, doctor Martínez Vivas, ya para despedirnos? No. Muy bien. A nombre de la concesionaria de esta empresa, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, la administradora la señora Isabel Velázquez López, allá en cámaras y micrófono de Minamérica, al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, a nuestros amigos locutores Bonifacio Luría y Lemuel Jonathan Paredes Ríos, el doctor Fernando Castañón Leo, Sergio Ávila y el doctor Martínez Vivas, les deseamos muy buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.